Esta coyuntura que tenemos en manos parece una guerra de todos contra todos, ¿no? Ahora, digamos, de alguna manera, la extrema derecha y la extrema izquierda con Cerrón consideran que ya Iber Maraví no va, ¿no? Pero no ha salido, ¿no? A pesar de que ya el propio Bellido le ha bajado el dedo, no sale el ministro de Trabajo. Y entonces ahí el tema del poder que tiene el presidente, ¿no? Que es, ya se conoce, uno de las personas cercanas por haber trabajado juntos en la huelga del 2017, que encabezó muy bien Castillo. Entonces, hay el poder que tiene Castillo lo está usando no como un estadista, no como un líder, ¿no? Sino más bien como un dirigente, el dirigente que está preservando las cuotas de poder que tiene y negocia algunas cuotas de poder con nosotros, ¿no? Tendría que dar entonces, como hemos señalado, el salto de hacia un liderazgo que vaya más allá del Partido Perú Libre, que vaya, que abra espacio, que cree, tiene que crear, no existe el espacio. No existe el espacio del centro izquierda con puentes a la centro derecha. No hay. Entonces, eso se tiene que crear y lo tiene que crear él, porque él es el presidente y él es el que requiere de ese espacio. Y lo que no hay tampoco todavía en Castillo, hay chispazos, pero tiene que ser de estadista, ¿no? Y eso significa un buen manejo del Estado. Un estadista conoce el Estado, lo maneja, es un experto y por supuesto sabe qué es lo que debe hacer en cada momento y cómo debe hacerse las cosas, ¿no? Entonces, Castillo no tiene todavía todo el manejo del Estado, no conoce muy bien todo el manejo del Estado y obviamente también Bellido tampoco conoce todo el manejo del Estado, pero tienen ideas importantes. Esto de crear, por ejemplo, un viceministerio anticorrupción es interesante, suena interesante, ¿no? Institucionalizar por fin una herramienta, un espacio que permita la lucha contra la corrupción y no sean entes sin carácter vinculante, ¿no? Sino una línea orgánica, una línea de mando que permita que la lucha contra la corrupción tenga no solamente las sanciones penales, la muerte civil, etcétera, sino también, por supuesto, una persecución y un seguimiento mucho más detallado. Entonces, y impulsar los comités regionales anticorrupción, ¿no es cierto? Que algunos son decorativos, son consultivos nada más, pero si hay un viceministerio de lucha contra la corrupción, podrían estar adscritos y podrían tener carácter vinculante, ¿no? Entonces, son, por ejemplo, ideas interesantes que está saliendo de este gobierno que hay que potenciar y hay que promover, pero quedan resumidas por el conflicto que hay ahora ya no solamente entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino al interior del Ejecutivo, ¿no? Lo que ha traducido, lo que ha salido, lo que se ha visibilizado, no es el ejercicio del poder por el gobierno, sino el ejercicio de los grupos de poder al interior del gobierno. Y eso le hace daño al Ejecutivo sobre todo, pero también le hace daño a la izquierda. Entonces, estos juegos de poder en el cual Cerrón y Bellido son aliados, ¿no? Porque lo que queda más claro es que Bellido le pide la renuncia al ministro de Trabajo tras consultar y tras aprobación de Cerrón, que Cerrón también sacó un tuit diciendo muy bien que lo saquen, ¿no? Pero eso al parecer no estaba consultado con Castillo, porque ¿por qué Castillo se opone luego a este cambio? ¿Por qué retrocede Bellido? ¿Quién hace retroceder a Bellido si no es Castillo, ¿no? Que le diría, no, pues no me has consultado, todavía no se va, entonces Maraví. Entonces el ministro de Trabajo, esa lucha, esa pugna por el poder ya está quedando más evidenciada. Hay sin duda una pugna en el poder al interior del Ejecutivo. Y esa pugna tiene que resolverse, pero tiene que resolverse del lado del estadista, que tiene que ser ahora ya no solamente un líder, sino un estadista, presidente Castillo, de manera que conozca el Estado y sepa que tiene que ponerse por encima de, digamos, las confrontaciones, o por lo menos visibilizarlas menos, que no sean tan evidentes. Que puede haber conflictos siempre hay, digamos, luchas por el poder, pero estas tienen que resolverse al interior y no salir afuera. Y entonces tiene que ponerse por encima y tiene que hacer un gobierno para todos, es decir, con todos
lo que significa que también tiene que tender puentes con la centro derecha. Claro, con la extrema derecha es muy difícil porque la extrema derecha lo que pide es su vacancia, ¿no? El golpe, los más extremistas, los más, digamos ya vinculados casi al fascismo, piden ya un golpe de Estado. Los que están más en el marco democrático, pero son extremistas de derecha, están pidiendo la vacancia. Y la centro derecha lo que quiere es gobernar, lo que quiere es que se gobierne bien para las grandes mayorías, obviamente en el marco democrático, y se aísle al sector de la extrema izquierda. Entonces, esa visión, esa orientación, ese espacio que tiene que crear el presidente, tiene que dar un salto el presidente. Eso ya todos se los están pidiendo y creo que es una necesidad del país, no es solamente ya de sus votantes, que son más del 50% más uno, sino del otro 49% que no votó por él y que está en contra en muchos sentidos, ¿no? Y entonces tiene el presidente que gobernar desde la izquierda para la derecha también. Y por lo tanto tiene que empezar a salir a dialogar con la propia centro derecha, con los liberales democráticos, tender puentes, asimilar, y obviamente eso significa que como dice el ministro de Justicia, Aníbal Torres, tiene que resolverse. O trabajan juntos o se separan de una vez. No hay término medio. No va que si un día sí, otro día no. No, eso no funciona. Eso va a hacer que en 6 meses el presidente Castillo pueda ser vacado. Pues esas contradicciones y esas idas y venidas desgastan al gobierno, además con el obstruccionismo de la extrema derecha y con las calles que también la extrema derecha suele sacar a la sociedad civil, con los medios de comunicación en contra. En ese sentido, Cerrón más o menos tiene algo de razón, de que efectivamente los poderes fácticos están en contra del gobierno, ¿no? Y van a buscar cualquier cosa, pero si el gobierno no les da elementos, el trabajo que está haciendo Pedro Franque es un trabajo impecable, que él mismo ni siquiera quiere contaminarse con estos líos internos y prefiere no opinar. Y hace muy bien, porque sería alimentar más la hoguera. Entonces, tiene el presidente que ponerse por encima de todos estos problemas. Y tiene que aceptar que no puede estar, digamos, al margen de esta situación. Tiene que estar en todas las situaciones y tiene que controlar todas las situaciones. Y tiene que orientar en todas estas situaciones. Esa es su responsabilidad histórica que hoy él mismo ha asumido, y a eso tenemos que apoyar, a crear entonces ese espacio democrático de centro izquierda con puentes a la centro derecha, que aísle a los sectores de extrema izquierda y de extrema derecha y que permitan efectivamente que las medidas a favor del pueblo, la lucha contra la corrupción, la descentralización, etcétera, efectivamente lleguen a buen fin, incluso la reforma de la Constitución.